Hay una demanda en nuestra nación, sobre todo, a pesar de que hay un gran grupo ignorando aquello, hay una demanda tan grande y es una demanda espiritual que muchos ignorando no saben cómo trepar, no saben cómo solucionar las cosas. Recientemente yo recibí una información en una de las partes finales que voy a compartirle acerca de la solución para nuestra nación Venezuela. Que claro está, nosotros como seres espirituales, digamos así, lo logramos entender, pero hay cosas que de pronto las tenemos delante y no nos damos cuenta que la solución está ahí mismo para nuestra nación Venezuela. Y aunando el pensamiento de Dios con lo que estamos hablando y conversando, aparentemente puede ser como pensamientos nuestros. Yo creo que Dios es quien pone el querer como el hacer. Sé que algo se está gestando en el mundo espiritual de nuestra nación Venezuela, en el gremio cristiano, en toda la nación, donde pequeños grupos, y el Señor me ha hablado una vez más después que dejé de hablar, son pequeños grupos, y el porqué de los pequeños grupos me volví a hablar del Señor, mostrándome la reseña histórica de la iglesia primitiva, para nosotros poder de una u otra forma asimilar lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hoy por hoy, pues nosotros nos hemos extendido a diferentes ciudades. En el mes de diciembre estábamos pastoreando en la ciudad de Barquisimeto, donde llevamos 2 años pastoreando, después de habernos traído el Señor a Maracaibo. Estuvimos 3 años y medio en la ciudad de Maracaibo cumpliendo propósitos. Y cuando llegamos a la ciudad de Barquisimeto, de verdad que fue el Señor quien puso el deseo, aquel carisma por el trabajo, la obra, nos puso una puerta de la ciudad en un lugar estratégico, territorial. No lo entendía al principio, no lo veía, no lo visualizaba, ahora sí lo entiendo. Hay un trabajo que se está haciendo a nivel regional y se va a comenzar a desarrollar en la ciudad de Barquisimeto. Recientemente estuve con el apóstol Vilo Viejo y Dios públicamente en el estadio Barquisimeto le dijo que le entregaba el sacerdocio de Barquisimeto para empezar a restaurar el sacerdocio de la iglesia cristiana en Barquisimeto. El Espíritu Santo me habló y me dijo: ven y ponte a la orden de mi siervo, porque yo te he dado esta visión desde hace muchos años y es necesario para que se pueda empezar a hacer un trabajo con los matrimonios ministeriales y poner de arriba abajo como el aceite sobre la cabeza de Aarón, la barba, las vestiduras y hasta el borde de las vestiduras, descender mi aceite, unción y revelación para un pueblo. Aparentemente y humanamente vemos que la premura de Dios o la situación existente como que nos ahoga, nos asfixia de una u otra forma, donde no hallamos ni humanamente visualizamos la salida y mucho menos pensar nosotros y decir que lo pueda hacer rápido, inconcebible humanamente decirlo y aún pensarlo. Pero cuando nos unimos al pensamiento de Dios y asimilamos el pensamiento de Dios, déjenme decirle y reciban esta palabra, va a ser más rápido de lo que nosotros creemos. Más rápido de lo que nosotros creemos. Ayer David, que estaba con nosotros en la reunión, se acercó y me dijo: profeta, a usted que Dios le ha revelado desde el año 98 las situaciones, esto, que el otro, está bien, le ha mostrado los conflictos, le ha mostrado esto, le ha mostrado aquello. Ahora pregunto, profeta, y se me queda mirando y me dice: ¿y cuánto tiempo se ha de llevar el proceso de restauración económica, espiritual y social de nuestra nación Venezuela? Y yo me sonrío y le digo: va a ser más rápido de lo que tú has pensado, de lo que tú te has imaginado y lo que los grandes estadistas y economistas mundiales puedan llegar a pensar. Va a sorprender Dios nuestra nación de una manera tan sobrenatural que las potencias mundiales valga la redundancia, del mundo van a venir y van a querer beber de la revelación de Dios sobre ellos. Amén. ¿Por qué? Porque es por revelación que se puede restaurar una nación en crisis como está nuestra nación. Nuestra nación está de verdad en ruinas propiamente. Hay una ruina muy fuerte, nosotros somos testigos presenciales de esta situación debido a que Dios nos ha permitido estar en muchas ciudades durante este tiempo
y la hostilidad de ciertas ciudades es demasiado fuerte, muy notable, decadente, eso nos consume la tristeza, el dolor. Ayer salí del hotel y cuando llegué a la habitación fue llorando, unos niños pidiendo comida, es a diario. En Caracas lo he visto, pero demasiado, Barquisimeto y bastante, pero Caracas ha crecido, es demasiado, pero mi corazón se sensibilizaba, y decía, llorando, mi esposa casi trabado, yo sé que esto lo está poniendo en Dios, es una inquietud, y si lo está poniendo es porque Dios va a hacer algo, trae una respuesta, porque Dios no va a permitir morir ahogado y asfixiado ante una situación. Yo creo que así como la profecía exhorta y edifica, también consuela, y Dios trae dentro de toda la situación de nuestro país una consolación grande para aquellos que le hemos creído, aquellos que hemos perseverado, aquellos que estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios. Amén. Quiero agradecer a nuestro hermano Nelson, juntamente con la hermana Mirta, por cedernos este espacio maravilloso, hermoso, glorioso. Crean que si ustedes están acá es porque ustedes son el equipo idóneo y el oído espiritual que Dios quería preparar para este día. Amén. Amén. Y me gustaría, si no es mucho pedir, que ustedes, por favor, los que puedan grabar audio, ya está grabando, pudiéramos tenerlo para así entonces hacérmelo llegar también y también transmitirlo a muchos. Voy a tratar de ser lo más breve posible y específico para que podamos de una u otra forma aprovechar el tiempo. Permíteme, por favor, correcto. Nos ubicamos en el libro de Proverbios, ando acompañado con mi esposa, guerrera de Dios. Alguien dijo que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, yo digo que también detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Viceversa, ¿cierto? ¿Qué dice Nelson y Mirta? Es así, ¿verdad? Por algo usted está ahí cerca de quien está. Porque Dios es bueno. Mi esposa es una guerrera, profeta de Dios. Me ha acompañado en las giras que hemos hecho durante años en nuestra nación Venezuela. En el año 98 el Señor me empieza a revelar, específicamente teniendo alrededor de 3 años en el Evangelio. En el año 98 cursando estudios en el aula magna de las Asambleas de Dios, el CEPAC hoy día conocido. En los salones de clase me empezó a revelar el Señor diferentes visiones por las ventanas de los salones, las aulas, donde estábamos diferentes pastores y líderes preparándonos teológicamente. Y estando en ese lugar llorábamos, recuerdo, con un profeta muy amigo, conocido, se llama Víctor Fajardo, de la ciudad de Barquisimeto, él pertenece a las Asambleas de Dios, es un hombre de mucha revelación, y empezamos a ver en el 98 cómo un gobierno militar venía a implantarse en nuestra nación Venezuela. Inmediatamente y posteriormente, en esos mismos días de estudio, el Señor nos mostraba que venían ciertos disturbios para la ciudad, donde iban a haber problemas sociales, mucha muerte, veíamos sangre en las calles. Al cabo de los 3 años, después del primer mandato del presidente Hugo Chávez, comenzaron los disturbios en nuestra nación Venezuela. También nos empezó a revelar sobre ciertas desavenencias que iban a venir en el país a consecuencia de los problemas políticos, y que también se sumaban a los problemas políticos una hambruna bastante fuerte para el país, donde Dios iba a aprovechar dicha hambruna para empezar a tratar no precisamente a los políticos, no precisamente a una nación, sino específicamente a la iglesia cristiana, para poder la iglesia remontarse en un nivel espiritual y traer una liberación a nuestra nación. Desde el año 98 el Señor me empieza a hablar, y para aquel entonces el ministerio profético y el ministerio apostólico no era lo mejor escuchado, no era lo más grato escucharlo. Se estaba, como se dice, iniciando no el concepto ni tampoco una reforma, porque creemos que es bíblico, nunca ha sido antibíblico,
sino que hemos, como se dice, retomado el tiempo. Dios me lo mostró y me dijo, no es que haya muerto el ministerio profético y apostólico en los años 70, en los años 80, sino que el ministerio apostólico, el ministerio profético, ligado con los otros tres ministerios, son los que van a ejercer un dominio en el mundo espiritual y van a desatar una liberación sobre la nación. Y la liberación de la nación es precisamente para esta temporada, precisamente para este tiempo. Es por ello que yo he venido levantando hombres que pasaron por su proceso, hombres que han sido llamados a ejercer la vocación, el servicio en sus áreas determinadas. Allí logré entender diferentes cosas, pero cuando comienzo en el año 98 a profetizar, tuve que hacer, como se dice, artes y magia, aplicando en el argot popular. ¿Por qué? El dar una profecía o decir soy profeta no era lo más sabio y no es lo más sabio. Pero recuerdo que en mis mensajes evangelísticos, en tarimas, en barrios, barriadas, organizaciones, diferentes lugares donde me inicié como evangelista, me tocó intervenir en medio del auditorio como profeta, mas no pronunciaba ni hacía saber y entender que era una profecía, sino que simplemente anunciaba lo que iba a venir sobre la nación Venezuela, que en futuros días Dios me mostraba, que por aquí, que por allá, y algunos pues hacían gestos de aceptación, otros no hacían gestos de aceptación, sino que al contrario, de manera despectiva, arrojaban una mirada, de manera despectiva, hacían ciertos comentarios, otros me echaban a un lado, y en sí veía que en el ambiente no había una aceptación de la palabra profética. Sin embargo, continué profetizando y declarando de manera sabia la palabra de lo que Dios me estaba mostrando. En diferentes actividades, cuando estaba profetizando, llegaron a trancarme, quitarme el micrófono y me decían que no estuviera repartiendo maldición a una nación y que al contrario, nosotros éramos ministros para impartir una bendición. Yo le decía que no era una maldición, sino que era un encargo que yo estaba dando de parte de Dios y que simplemente estaba diciendo lo que me había sido revelado. Ellos, confundidos y confrontados, decían que Dios no les revelaba eso y que Dios no podía estarles revelando eso solo a una persona. Recuerdo que en una de ellas le respondí a un directivo de la confraternidad portuguesa y le dije, Dios va a levantar la voz profética en Venezuela. Y en diferentes ciudades de Venezuela se van a levantar hombres entendidos en la voz de Dios y darán la palabra de lo que ha de suceder para nuestra nación. Allí pues hubo un silencio hasta el año 2012, donde Dios viene en revelación a mi vida, estando en la ciudad de Maracaibo, y me muestra una vaca flaca. En el momento que tengo en visión la revelación de Dios de una vaca flaca, le pregunto a Dios que qué significa esa vaca flaca. Escuché la voz de Dios audiblemente, estando en 3 días de ayuno, dándole primicias a Dios el 1, 2 y 3 de enero del año 2012. Y me dice el Señor, ve y dile a mi pueblo que vienen tiempos de vaca flaca para Venezuela, que vienen tiempos de hambruna para Venezuela. Inmediatamente aparece una vaca gorda, robusta, y le pregunto al Señor, ¿y esa vaca gorda y robusta qué significa? Y me continúa diciendo el Señor, ve y dile a mi pueblo que la vaca flaca en Venezuela va a engordar con el pasto del buen pastor, es decir, con mi palabra, que voy a traer la revelación de mi palabra y los principios bíblicos a una nación para poderla restaurar, para que pueda venir la solvencia económica, espiritual a esta nación. Como en los tiempos de Esdras, voy a restaurar la nación por medio de la ley. Por ello estoy empoderando, por ello estoy colocando a hombres y mujeres en posiciones de eminencia en esta nación, en los diferentes ámbitos políticos, sociales y económicos, en diferentes dependencias, organizaciones y en diferentes organismos. En el año 2012 empiezo a transmitir la visión, tomamos mi esposa y yo la maleta, como se dice, y empezamos a hacer gira por toda la nación de Venezuela, llevando el mensaje profético, el alerta de Dios a la nación, donde hacía énfasis de una hambruna bastante fuerte para nuestra nación Venezuela y un tiempo de caos bastante desfavorable.
En el antecedente del año 98, una de las cosas que Dios me mostraba específicamente es que en las calles había mucha soledad, había tristeza. Veía militares en las calles y veía muchas personas asomadas por las ventanas, por los balcones de apartamentos, casas, edificios, y me llamaba la atención que uno de los rostros que veía eran rostros rosados. Y cuando le preguntaba al Señor que por qué había tanta gente encerrada, el Señor me decía que venían tiempos críticos para el país, donde iban a haber ciertos golpes de Estado y ciertos toques de queda, donde se iban a militarizar las ciudades y ciertos pueblos de nuestra nación Venezuela. Diciéndome el Señor que no tuviéramos temor para la fecha que se presentara aquello. Me llamaba la atención los rostros rosados, y cuando veía el rostro rosado le preguntaba al Señor que qué significaba y quiénes eran ellos los del rostro rosado, y el Señor me respondía diciendo: es mi pueblo cristiano en Venezuela. ¿Por qué tienen los rostros rosados, Señor? Y el Señor me respondía nuevamente diciendo: porque mi iglesia, mi pueblo, ha entrado en ayuno y oración. Voy a valerme de la situación económica, voy a valerme de la hambruna, para que mi pueblo duro de servir, pueda entender que yo estoy llamando y convocando a esta nación de Venezuela desde hace mucho tiempo a entrar en ayuno, a entrar en oración, a rasgar sus vestidos y a colocarse en silicio por la nación. Mas mi pueblo ha sido indiferente en todo este tiempo. En el año 2012, cuando el Señor me revela lo de las vacas flacas y las vacas gordas, le escucho la voz de Dios que me dice: Franklin, premiaré a mi pueblo en este tiempo. Y me dice el Señor, le respondo al Señor: no, Señor, no sé. Y me vuelve a preguntar el Señor: Franklin, premiaré a mi pueblo en este tiempo. Y empiezo a llorar y le digo: no sé, Señor. Y el Señor me responde de esta manera diciendo: no puedo premiar a mi pueblo en este tiempo. Mi pueblo ha sido desobediente. Mi pueblo se ha comercializado. Mi pueblo se ha vuelto a la vanidad. Mi pueblo se ha olvidado de mi presencia. Mi pueblo ha sacado la presencia de mi Espíritu Santo de las iglesias. Mi pueblo ha caminado con diseños humanos. Mi pueblo no ha entendido lo que ha de venir para el país y también ha perdido la sensibilidad. Muchos están pendientes de sus propios asuntos, mas mi pueblo necesita ser tratado, mi pueblo necesita ser sensibilizado. No puedo traer un despertar, no puedo traer un avivamiento sin crear conciencia justa de lo que yo debo hacer, porque las motivaciones están equivocadas, están tergiversadas, me decía el Señor. A partir del año 2015, el Señor habla en nuestras vidas después de haber hecho 6 meses de vigilia en la ciudad de Maracay. Fueron 6 meses de vigilia, el cual el Señor me dirigió. Recuerdo que mi esposa era la que atendía a mi hijo en el día para que yo pudiera dormir, y yo dormía en el día, pero fueron 6 meses de vigilia, medio año. No entendía el porqué al inicio de la vigilia, pero al final, al término de dichas vigilias, el Señor me habla claramente y me dice así: levanta este proyecto titulado Despertando los Guerreros para un Avivamiento en Venezuela. Despertando los Guerreros para un Avivamiento en Venezuela. Ve a la nación y empieza a desatar la palabra de liberación para grupos de adoración, grupos de guerra espiritual, grupos de intercesión, y dile que conformen plataformas de adoración, plataformas de intercesión, plataformas de ancianos en las puertas, atalayas, profetas, y que trabajen en equipo en las ciudades para poder de una u otra forma desarticular lo que ha de venir. Y le pregunto al Señor diciendo: Señor, si tu pueblo se humilla, si tu pueblo ora, si tu pueblo clama, si tu pueblo se arrepiente, le digo al Señor, tú apartarías el juicio para nuestra nación. Y me decía el Señor: recuerda que los tiempos no son los mismos.
la cantidad de personas no son los mismos, la cantidad de ministros no son los mismos. No voy a esperar que todos se pongan en acuerdo, me dijo el Señor, para poder detener el juicio. Al contrario, si mi pequeño remanente, el pueblo que me ha entendido, el pueblo que se ha santificado, que ha esperado en mí, que ha confiado en mí, se humilla, yo no voy a detener el juicio, pero sí voy a disminuir el juicio sobre la nación. Allí logré entender de que el juicio de Venezuela o el juicio para Venezuela había de venir y que era propiamente indetenible. Repetidas veces le dije al Señor si se podía detener el juicio y repetidas veces me ha dicho el Señor que no va a detener el juicio. Porque con el juicio es que su pueblo es que va a lograr entender verdaderamente lo que Dios quiere hacer. Que con el juicio es que la iglesia se va a santificar. Que con el juicio es que la iglesia se va a depurar. Y hoy por hoy Dios está quitando de nosotros muchas cosas, como se dice, y como he dicho en repetidas ocasiones, el orgullo petrolero de nuestra nación, el orgullo de las riquezas de nuestra nación, de la bonanza, de la holgura, de la estabilidad, está siendo derrumbado en nuestras vidas. Nosotros hemos visto muchas cosas en las calles donde aún ricos y pobres ya se encuentran en una cola. Anteriormente había un proselitismo, el cual pues se clasificaban unos por allá y otros por acá, y de una u otra forma pues Dios está, como se dice, derribando y derrumbando la altivez en muchos corazones, en todas las áreas y en todas las cúpulas que de una u otra forma se habían aislado de la presencia de Dios y habían caminado a espaldas de Dios. Hoy día nosotros logramos entender que varones y mujeres de Dios entendieron e hicieron guerras y actos proféticos en la nación. Entre ellos, mi esposa y mi persona estuvimos en diferentes ciudades de Venezuela en el año 2015 desarrollando el proyecto Despertando a los Guerreros para un Avivamiento en Venezuela, haciendo continuamente y en diferentes territorios y lugares que Dios nos había hablado, actos proféticos, pactos, rompimos pactos satánicos, decretamos y implantamos pactos divinos de parte de Dios, rompimos decretos y establecimos decretos en las ciudades, pueblos que Dios nos pudo llevar. Organizamos equipos, estuvimos participando en diferentes clamores, en diferentes ciudades, con las confraternidades de pastores, entre ellos en el estado Bolívar. Me permite el Señor predicar una marcha para Jesús en los clamores por una ciudad en Valle de la Pascua, clamores por la unidad en Maracaibo, Barquisimeto, Maracay y diferentes ciudades donde pudimos desarrollar y aprovechar la oportunidad para impartir la palabra profética sobre nuestra nación Venezuela y los futuros acontecimientos que habían de venir sobre nuestra nación Venezuela. Allí cumplimos el rol para gloria del Eterno y allí pudimos entender de que la iglesia estaba caminando con una indiferencia demasiada pronunciada, muy fuerte, y aquello pues latía en mi corazón y era preocupante, al igual que hoy por hoy convocamos a diferentes líderes y si no es con un gremio, si no es con una organización, no quieren atender la voz, o si no es el llamado de alguna persona de nombre o renombre, mejor dicho, entonces no quieren entender, no sabiendo que Dios está levantando una generación entendida en los tiempos y que a pesar de todo podemos nosotros hacer comparaciones. ¿Dónde están aquellos profetas internacionales que años atrás nos visitaron para darnos palabra? Me dijo el Señor, ellos no venían a dar palabra, ellos venían a saquear a la iglesia. ¡Wow! Recuerdo que estando en Puerto Ordaz pude ver un profeta como de una u otra forma, con una habilidad humana, porque no era espiritual, se movían sembradores y personas a dar bendiciones, cheques, transferencias, de todo, y bendecir a aquel profeta de Dios. Es un varón de Dios. Y yo entiendo que es un varón de Dios, le bendigo, pero estaba equivocado quizás en aquel tiempo. Y veía cómo la iglesia lloraba en aquel evento, mi persona lloraba porque lo que profetizaba para Venezuela, eso fue en el año 2013, lo que profetizaba para Venezuela era bonanza, era bendición, que venían unas temporadas de gloria, y era equívoca la palabra profética.
Recuerdo que se acercaron unos pastores a mi persona y me dijeron: Franklin, ¿qué opinas tú, profeta? ¿Por qué estás llorando? Y estás llorando por la palabra profética de lo glorioso que viene para Venezuela. Y le dije: no. Esa palabra no viene de parte de Dios. Esa palabra está equivocada. Esa palabra no es de Dios. Resulta ser que primero viene un caos y viene un proceso para nuestra nación Venezuela. Y después sí viene un tiempo de bonanza, de avivamiento y de gran bendición para nuestra nación Venezuela. En el año 2017, diciembre de 2017, estando en la ciudad de Barquisimeto, el Señor me llama a orar en una vigilia en mi propia casa, y estando allí me habló el Señor específicamente, y a ello hemos venido, diciéndome el Señor de la manera siguiente: vas a tomar estos 3 meses y vas a hacer una gira de lo que yo te estoy revelando y de lo que viene para el país. Me mostró el Señor que se agitaban las aguas del Mar Caribe en Venezuela. Y me mostró y me habló el Señor diciéndome así, que venía juicio sobre ciertas ciudades de las costas de Venezuela. Empezó a enumerarme y a decirme, a descifrarme las ciudades específicas, y me habló de Punto Fijo, ciudad a la cual ya hemos ido. Coro, para Coro me dijo el Señor que viene un pequeño terremoto, diciéndonos el Señor, y estando en Coro, a la semana hubo un sismo de 3.9 y a los días hubo una réplica de 5.4 en Coro en este mismo año del 2017, específicamente en el mes de febrero. Dios ha venido hablando por diferentes movimientos telúricos, por diferentes movimientos sísmicos, de los cuales es una alerta que nosotros debemos tomar y considerar. Cuando sucedió aquello le dije al Señor: tú me hablaste de terremoto y me hablaste de inundación sobre las costas de Falcón, específicamente Adícora, El Supí y Villamarina. Ahora pregunto, Señor, ya se cumplió, porque de la magnitud que me hablaste no se asemeja, porque lo que me mostraste era más fuerte. Y me dijo el Señor: es una alerta, estoy corroborando y estoy confirmando la palabra profética que llevaste a Coro y a Punto Fijo. De allí salimos a la ciudad de Maracaibo, tuvimos contacto con los directivos de Comisú, la Confraternidad de Ministros del Zulia, estuvimos en 3 reuniones aproximadamente en diferentes sectores de la ciudad, y también participamos la palabra profética, mostrándome el Señor que las aguas en el lago de Maracaibo se iban a remover debido a una tempestad muy fuerte, donde venía un viento demasiado fuerte de manera inesperada para el lago de Maracaibo, y se levantaban olas hacia la avenida Milagro. En visión me lo revela el Señor cuando veo las olas hacia la avenida Milagro, y golpeaban específicamente el centro comercial Lago Mall, inundándose toda la planta baja del Lago Mall. Las olas eran aproximadamente de 60 metros de altura, y en la visión misma levanto mis manos y escucho la voz de Dios que me dice: profetiza que disminuya el nivel de las aguas. Y en la misma visión profeticé que disminuían el nivel de las aguas, y veía las aguas a 30 metros. Seguía profetizando y bajaban a 20. Seguía profetizando y lograron bajar de 6 a 8 metros de altura. Me dijo el Señor: de 6 a 8 metros de altura van a ser las aguas que van a golpear el centro comercial Lago Mall de Maracaibo en la avenida Milagro. Me llevó el Señor en el Espíritu y me mostró el Moján, donde vi todo el Moján del estado Zulia inundado y había muchos muertos. Luego me lleva el Señor a la costa oriental del lago, donde veo específicamente Santa Rita inundado, y también por la parte de los puertos de Altagracia, en una comunidad que llaman Sabaneta, totalmente inundada, donde habían muchos muertos. Y allí a las 2 semanas siguientes me revela Dios en visión la cañada de Urdaneta en Maracaibo, que iba a ser inundada.
Y me dijo el Señor, luego de mostrarme la cañada de Urdaneta inundada, que fuera a la ciudad de Maracaibo a anunciar a los pastores lo que había de venir, dándoles directrices de ayuno, de oración, de reuniones, de clamores, de marchas en las calles y convocar ayunos regionales, ayunos de ciudad, si es posible, por las radios cristianas, por las radios inconversas, de una u otra forma proclamar ayuno, no solo en la ciudad, sino también en la nación de Venezuela, como en los tiempos de Nínive. Me dijo el Señor, habla a mi pueblo, porque de allí saldrás hacia Cumaná y Caracas y La Guaira. Ahora que estamos en la ciudad de Caracas, voy a compartirles lo que Dios me ha mostrado para Caracas y para La Guaira. Me dijo el Señor que venía nuevamente un juicio sobre La Guaira, la cual con el juicio del año 99 no había entendido. Y me mostraba el Señor en visión, donde me montaba en el Cerro del Ávila y veía el norte del Ávila siendo golpeada por las aguas. El norte del Ávila estaba siendo golpeada por las aguas. Inmediatamente me lleva el Señor en el espíritu a La Guaira, el centro de La Guaira, donde en diferentes partes como Camurichico, Camurigrande, Los Caracas y todas estas zonas empezaron a desbordarse las aguas. No por el dique que la otra vez se derramó, sino porque se agitan las aguas en el mar Caribe y empiezan a inundar la ciudad de La Guaira, donde Dios me habló y me dijo, ponte en contacto con directivos de las confraternidades de pastores de La Guaira y de Caracas, y habiéndolo dicho el Señor, le hemos obedecido, hemos manifestado premuramente y precipitadamente, porque el Señor me dijo que era ya. Debíamos salir a Cumaná, pero no pudimos. Entendí y dije, debe ser que está pronto a suceder. La próxima semana salimos a la ciudad de Cumaná para cumplir o culminar la gira de estos 3 meses, donde Dios nos habló que también venía juicio sobre Cumaná. Iba a ser inundada gran parte de Cumaná como nunca antes había sido inundada. Esta vez iba a ser más fuerte que todas las veces anteriores, y que iban a haber mucha muerte. Hablándome el Señor en el mismo mes de diciembre, me dijo el Señor que le dijera a la iglesia que entrara en batalla espiritual, que clamaran, que se consagraran en ayuno, en oración. Más que nunca necesita Dios la humillación de su pueblo para poder Dios disminuir el juicio sobre nuestra nación Venezuela. Hablándome el Señor en el ámbito político, me dijo el Señor que para la nación Venezuela venían cambios políticos. Le preguntaba al Señor acerca del pronunciamiento del pastor Javier Bertucci en Venezuela para la presidencia de nuestra nación, pensando yo que él había tomado una decisión equívoca, errónea. Me respondió el Señor diciendo, yo he dirigido a mi siervo y soy yo que lo estoy impulsando en esta carrera política. Luego le digo al Señor, Señor, quizás esto es lo que trae respuesta a mi vida cuando te he dicho por dónde ha de venir la persecución a la iglesia cristiana en Venezuela. El Señor me habló en años pasados, desde el año 98, que venía una persecución para la iglesia cristiana, donde muchos pastores iban a ser encarcelados, donde muchos pastores iban a ser asesinados, donde muchos pastores en las diferentes manifestaciones iban a morir, y en visión veía pastores con sus Biblias en las manos, muertos y sangrando en las calles de Venezuela, sobre todo en la ciudad de Caracas. Y cuando el Señor me habla de todas estas cosas acerca del área política, le digo, Señor, ¿y el pastor Bertucci va a ganar? Me responde el Señor diciendo, sí, él va a ganar. Él va a gozar de la popularidad y él va a gozar de la atención del pueblo venezolano, mas no quedará como presidente de la nación. No quedará como presidente de la nación, me dijo el Señor. Al suceder ciertas injusticias en nuestra nación Venezuela,
me mostró el Señor que va a permitir la intervención de Estados Unidos, teniendo en visión en la ciudad de Barquisimeto, estando en mi habitación, orando al Señor, vi 5 aviones que entraban a Caracas y específicamente empezaban a disparar sobre Pro Patria, Agua Salud, el cuartel de la montaña y parte de Miraflores. Lo vi encendido en llama y muchos niños y mujeres lloraban, algunos morían incinerados por el fuego y clamaban y gritaban voz en cuello, y había mucho humo y muchas nubes negras de humo. Hablándome el Señor, me dijo el Señor que la persecución de la iglesia viene a raíz de que un líder cristiano se ha pronunciado en el ámbito político, pero que nosotros como iglesia no creamos que es en el ámbito político, sino que él, para poder traer un rompimiento y una liberación a nuestra nación Venezuela, era necesario que creyéramos que la liberación no era política, la liberación no era económica ni social, sino una liberación espiritual, y que hay 2 polos opuestos hoy en el ambiente nacional. Uno es el líder Faraón y el otro es el líder Moisés. Se pronuncia el líder Moisés y en el mundo espiritual se empieza a desmantelar los poderes satánicos de la nación con tan solo un pronunciamiento político de un líder cristiano en Venezuela, diciendo el Señor que el ruido de la tórtola para Venezuela se escucha en nuestra nación, y se escuchará una nueva canción, que aunque veamos oscuridad, al amanecer vendrá la alegría para nuestra nación Venezuela. Quiere decir que se está escuchando en Venezuela un clarín de victoria, amén. Se escucha un clarín de victoria donde se está pronunciando, y hay un eco profético en nuestra nación que está desarticulando toda fuerza satánica de las tinieblas, y la liberación de Venezuela está a punto de darse. Es necesario, iglesia, que podamos entender que vamos a soportar solo en la presencia de Dios, estando en ayuno, en oración. Viene un tiempo de hambruna más fuerte para nuestra nación. Me mostró el Señor en visión que el dólar va a subir a 400.000 bolívares, y 2 días después me mostró en visión el Señor que el dólar de 400.000 bolívares subiría a 1.200.000 bolívares. Pero así te dice el Señor, iglesia, no tema, nada falta a los que me temen. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto esté cercano. El Señor arropa un pequeño remanente que no ha doblado sus rodillas ante los Baales y que levanta las manos de voz en cuello, creyendo que Jehová reina, que el Eterno reina en Venezuela, y que Dios ha de hacer cosas grandes y gloriosas en nuestra nación Venezuela. Viene tiempo de avivamiento, viene tiempo de restauración económica. Venezuela será la plataforma misionera evangelística para el mundo entero. Un nuevo cántico viene para nuestra nación. Será un proceso de meses, será un proceso de lágrimas, será un proceso de lloro, pero tan solo será meses donde la mano protectora de Dios estará con nosotros, donde Jehová Jireh proveerá todas las cosas que falten conforme a su propósito en gloria. Es tiempo de levantar la mano, es tiempo de extender un clamor sobre nuestra nación, es tiempo de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, es tiempo de humillarse, es tiempo de postrarse en la presencia de Dios. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la conversión genuina. Dios va a guardar a hombres y mujeres puros que han desbordado su alma en
en su presencia, que han gemido y han clamado por una nación. Muchos se han ido, muchos han salido, muchos quieren irse, pero así dice el Señor: me he reservado un pequeño remanente que ha de despertar un avivamiento en nuestra nación Venezuela, los cuales serán remunerados, bendecidos, prosperados en esta nación. Vienen tiempos de gloria para nuestra nación Venezuela. Después de este proceso, la mano poderosa de Dios estará con nosotros. La mano poderosa de Dios estará en nuestras vidas. Después que pase este proceso, vendrá el tiempo de hambruna más fuerte conocido en el mundo entero, pero será una hambruna espiritual. Es un pueblo hambriento por la palabra, es un pueblo hambriento por su presencia, y es allí donde se conocerá el movimiento sobrenatural de avivamiento más grande en toda la historia del mundo. El avivamiento de Venezuela contagiará a los 5 continentes, y es allí donde vendrá una gloria postrera mayor sobre las naciones para el último tiempo. En Venezuela, en el mundo entero, se proclamará su gloria, y Venezuela se convertirá en un modelo para las naciones. Y responderemos a muchos que vendrán a preguntar cómo hicieron para restaurar a Venezuela en tan corto tiempo. Aún los grandes economistas mundiales dirán, y la iglesia tendrá la respuesta, y le diremos: el Señor, el Eterno, nos ha sacado de manos de Faraón y nos ha enviado a la tierra que fluye leche y miel, con oro, con mirra, con muchos tesoros, pero por medio de la ley, la palabra de Dios y los principios bíblicos establecidos, es que se va a restaurar nuestra nación Venezuela. Se escucha la gloria de Dios, se avecina un torrente de lluvia de gloria, pero solo soporta un poco, iglesia, solo soporta un poco. En la presencia de Dios, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Se avecinan tiempos de gloria, pero solo resistid al diablo y de vosotros huirá. Buscad a Dios, buscad su rostro, buscad su presencia, pueblo. Vikatamansa ribeka tarabasaya, urrimika mama manselebekea poatorra mama mansoa, urribi baba manselebekaya sotarama manselebekea. He hablado palabra al pueblo en Caracas, Gloria. He hablado al pueblo en Coro y Punto Fijo. He hablado al pueblo en Maracaibo. Y vamos a hablar al pueblo en Cumaná. Hoy quiero que abras tu corazón, amada iglesia, a la voz profética que Dios te ha dado. Es tiempo de unirnos. Es tiempo de clamar. Es tiempo de sacar a la iglesia a las calles a predicar. No a protestar, sino a salvar vidas antes de que venga el juicio fuerte para nuestra nación. Pero en pocos días la iglesia va a recobrar fuerza, la iglesia va a ser ungida, se escucharán las lenguas en las casas, se escuchará un renuevo en el pensamiento, se escuchará gozo y alegría en las casas de Dios. Umaiso ribi kaman salabasaya, urrememememensole. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Venezuela, conocerás cosas que no has conocido, verás cosas que no has visto, y subirán a la presencia de Dios por medio de tu alabanza, por medio de tu adoración. Venezuela adora a Dios y será llamada esta nación la República Cristiana de Venezuela, porque Venezuela toda adora y adorará a Jehová, nuestro Dios todopoderoso. Vive el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. A Él damos toda gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor. Agradecido
por este espacio y este momento brindado. Se despide de ustedes el profeta y siervo del Señor, Franklin Valera. Bendiciones, shalom, bendiciones.